Bienvenidos al programa más poderoso del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Con nosotros, y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Buenas noches, compañeros. El Chelis, Jared Borghetti, Mauricio Imay. Juan Carlos Osorio, el ex técnico de la selección mexicana de fútbol, habló para nuestro programa hermano de Brasil, Reseña, de ESPN de aquel país, y habló sobre la eliminación del conjunto mexicano en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 a manos de Brasil. Yo recuerdo justamente la conferencia de prensa post partido. La primera pregunta la hizo un periodista brasileño, Fernando Valente, del diario Metro de aquel país. Y le dijo, y le preguntó justamente qué había pasado con el equipo mexicano, que había tenido la posesión de la pelota en términos generales y había perdido. Osorio en ese momento contestó que habían controlado el compromiso, pero que no estaba de acuerdo y reprobaba, y podemos interpretar, y a los hechos nos llevaría eso, la actitud de Neymar, porque él siempre negó que hablaba de él y nunca se refirió de él, y también culpó al arbitraje. Ahora, Osorio, en esta entrevista que le hacen nuestros compañeros brasileños, da a entender, y escuche usted sus palabras, de que sus jugadores, los seleccionados mexicanos, no tuvieron el valor ni estaban preparados para enfrentar al Scratch Oro. Escuche. Y estoy muy de acuerdo. El fútbol, el juego, lo están acabando los entrenadores por el resultado, por el temor a perder, por el temor a arriesgar. Entonces, yo con México me equivoqué contra Suecia, porque le corrijo a André, en el intermedio el resultado estaba 0-0 y yo hice cambios para atacar, porque nunca he hecho sustituciones para empatar y me equivoqué. Terminó perdiendo y jugamos contra Brasil. Sí, en el entretiempo, ¿da para entender? En el entretiempo. Da, perfecto. 0-0, México 7 puntos. Primero en el grupo y el próximo octavos de final contra Suiza. Y ahí yo tomo la decisión de continuar atacando. Y perdimos, está bien, pero contra Brasil no había un mejor equipo, porque teníamos suspendidos, lesionados, y tratamos de jugar de igual a igual. Enfrentamos a Brasil, yo reuní al grupo, a todos los jugadores de México, y pregunté, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio. Y yo dije, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he preparado 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, de aquí, de tener valor moral para jugar contra los mejores. Cuando México jugó contra Brasil, yo sabía que todos los brasileros jugaban en las mejores ligas y en los mejores equipos. México no. Por eso yo no hablo con ellos y no les aclaro nada. Con el grupo de jugadores que teníamos, muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Irving Lozano, necesitábamos otros como Brasil tiene Williams,
Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, parecidos. México 1, Carlos Vela. Brasil, Casemiro. Y se me escapa ahora. ¿Qué posición, Paulinho. profe? Paulinho. Paulinho. Marcelo. No, pero hablemos de centrocampistas. Paulinho. Fernandinho. Renato Augusto. En México, Héctor Herrera solamente. Y de laterales, Marcelo, Alves. En México reconvertimos lateral izquierdo. Jesús Gallardo era extremo izquierdo. En el mundo del fútbol no hay cañotos como Dajalmiña, como Alex, muy pocos. Y en México, uno, Andrés Guardado. Entonces, Giovanni Dos Santos, la diferencia es en los jugadores. Entonces, yo propuse jugar contra Brasil, contra el mejor, porque toda la vida soñé con ese momento. Pero la realidad es que uno compite con otro de igual a igual cuando tiene buenos jugadores, cuando tiene jugadores de ese nivel. De lo contrario, imposible. Ahí las declaraciones de Juan Carlos Osorio al programa Reseña de nuestros compañeros en ESPN Brasil. Vuelvo a saludar a mis compañeros José Luis Sánchez Solá, Jared Borghetti y Mauricio Imay. Dice que cuando le preguntó a sus jugadores Osorio si estaban listos, preparados para este partido contra Brasil, nadie respondió. Yo entiendo el protocolo de los entrenadores de asumir sus culpas, echarse la culpa siempre y regularmente o generalmente nunca señalar a sus jugadores, al equipo o a un solo individuo para evitar problemas de gestión en el vestidor. Es raro cuando alguien o algún técnico lo señala. Es mediático, es muy enriquecedor para nosotros los medios. Pero recuerdo lo que decía Osorio en aquella conferencia de prensa se quejó del arbitraje. Podemos interpretar que se quejaba de Neymar incluso también, aunque él lo negaba, pero sabíamos que hablaba de Neymar y de que se controló el partido y la posesión. Pero ahora cuando viene a decir esto José Luis Sánchez Solá, ¿qué opinas al respecto? ¿Se equivoca Osorio en decirlo ahora, aunque sea verdad, aunque nosotros los medios hubiéramos querido que lo dijera en la conferencia de prensa? ¿O ya cuando pasa el tiempo un técnico puede contar este tipo de cosas, Chelis? No, para mí se equivoca en 6 cosas, acierta en una, acierta. Osorio hace lo correcto que cuente este tipo de cosas, aunque sean verdad, o debió guardar ese protocolo que siempre guardan de los directores técnicos? Yo creo, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Creo que se equivocó en las palabras con las cuales quiere decir, ¿no? Okay. Álvaro, lo mío no salió nada, ¿eh? ¿Cómo? Lo mío que dije no salió nada. No es de nosotros, no es de nosotros. Nada de lo que tú dijiste. Este programa es presentado por Caliente.mx.
de ESPN Brasil, sobre lo que sucedió en ese partido contra el Scratch de Oro en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Después del partido, en la conferencia de prensa, los conceptos básicos que dio el técnico colombiano fue que tuvieron el control y la posesión del partido, que el arbitraje fue tendencioso y que recriminaba la actitud de un jugador en un juego viril, refiriéndose a Neymar y el tiempo que perdía. Tiempo después ha pasado el tiempo y en la entrevista que le hicieron esos compañeros de Brasil, dice que cuando le preguntó a los jugadores si estaban preparados para el partido, nadie contestó, que no se tuvo el valor para ese compromiso. José Luis Sánchez Solá, ¿difieres o concuerdas con lo que dice Juan Carlos Osorio? Concuerdo, buenas noches a todos. Concuerdo con una cosa, difiero en 6. Concuerdo que la calidad de los futbolistas era totalmente diferente y que hoy en día y hace muchos años la calidad siempre manda en la cancha. Difiero en que si tú entras a un vestidor, y que me ha pasado muchas veces, y los futbolistas no te responden nada, señal inequívoca que tú lo que has querido transmitir está mal transmitido, no te lo han agarrado. Te tienes que salir del vestidor y volver a entrar y hacer la misma pregunta y encauzar a que saquen algo, porque al final de cuentas el partido se vio exactamente así y 2 años después habla de falta de valores. Y eso es a mí lo que no me parece, que después de tanto tiempo, hoy sí los jugadores tengan la culpa. Su sueño de 30 o 40 años, que es imposible que los haya tenido, porque a los 18 años nunca soñó estar en un mundial con la selección mexicana y jugar con Brasil, nunca lo soñó, ese sueño, pero vamos a suponer que haya tenido un sueño de jugar un partido del mundial tan importante, nunca lo supo transmitir a los futbolistas, y nos ha pasado a muchos técnicos, y eso es lo que al final de cuentas tuviste que haber dicho: mi sueño no lo supe transmitir, y al final de cuentas mis jugadores de 7 no le pudieron ganar a los jugadores de 10, tan. Regularmente, como un protocolo no escrito en conferencias públicas, nunca le echan, regularmente, no le echan la culpa a sus jugadores ni al equipo. Asumen ellos parte o toda la parte de la responsabilidad. Han pasado, cuando tú saliste de ese partido, que lo estabas cubriendo cuando estábamos en Rusia, y saliste bastante caliente. Espero que ya te hayas enfriado desde entonces y que me respondas serena y tranquilamente. ¿Te parece que Osorio se equivoca o tiene razón en revelar ese detalle que para la prensa, para los medios, es muy enriquecedor y nos da carnita? ¿Cómo están, compañeros? Les mando un abrazo a todos. Buenas noches. Bueno, es lo que dices al final, lo que te gusta, ¿no? Que se digan cosas que a veces, no sé, a algunos técnicos no les gusta hablar, o jugadores no les gusta decir lo que sucede dentro del vestidor. Pero creo que aquí quiere dar a entender otra cosa, ¿no? Y intenta a lo mejor justificar unas cosas con otras. Desde mi punto de vista, no encuentra las palabras idóneas como para dar a entender el por qué los jugadores de México o México en sí no le pudo ganar a Brasil. Por la sencilla razón, creo que Brasil es mejor. Y claro que se le ha ganado a Brasil en otras ocasiones, sí, pero jugaremos 20 y perderemos 15, seguramente, porque la calidad de los jugadores, la competencia que tienen, como él lo dice, cada fin de semana, es mucho más fuerte. Están preparados mentalmente para ese tipo de partidos, para ese tipo de situaciones, y no solamente se ganan con ímpetu, con deseo, con entrega en la cancha, no. También se gana con fútbol. Y ahí, pues creo que realmente, pues sí salimos perdiendo contra Brasil. Mauricio, ¿no se contrapone lo que dice ahora de que sus jugadores no estaban preparados para el partido contra Brasil? Pero en la primera participación en Rusia le toca a Alemania y se le gana 1-0. ¿Esto no se contrapone? O sea, ¿se estaba preparado para Alemania pero no contra Brasil? Sí, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Siempre he creído que Juan Carlos Osorio trabajó muy bien el partido contra Alemania y se olvidó del resto, ¿no? Porque no solamente nos podemos enfocar en lo que fue ese partido contra Brasil. Para mí México empieza a venir a menos desde el segundo tiempo contra Corea, el segundo partido. El tercer partido contra Suecia es una caricatura y ya en el cuarto partido, bueno, pues evidentemente se queda eliminado ante una selección de mayor jerarquía como la selección brasileña. En lo que no es que no concuerde o que difiera con Juan Carlos Osorio, es en esa declaración en donde dice que los jugadores no le respondieron. Más bien, no le creo
veo al técnico colombiano y mira que siempre tuve una muy buena relación con él porque me tocó cubrir todo ese ciclo mundialista. Pero conozco muy bien también al grupo de futbolistas, sobre todo a los experimentados de esa selección mexicana. Y yo dudo mucho que Francisco Guillermo Ochoa Magaña, que Héctor Moreno, que Miguel Ayun, que Héctor Herrera, que Raúl Jiménez, que Javier Hernández, que Rafa Márquez, que Andrés Guardado no le hayan respondido absolutamente nada a Juan Carlos Osorio, entendiendo que son futbolistas sumamente profesionales y además con un recorrido ya importante. Yo difiero con algo de lo que dice Juan Carlos Osorio, Chelis, en cuanto al control del partido, por el hecho de que tuvo el 53% de la posesión de la pelota, que fue mucho más que Brasil. Pero en la cantidad de disparos y oportunidades creadas, en ese sentido, Brasil, sin tener tanta posesión de la pelota, pisó más veces el área de los 16,50, mete 2 goles al final de cuentas y Guillermo Ochoa tuvo que detener varios disparos del Scratch de Oro. ¿No fue Juan Carlos Osorio el que se equivoca específicamente en este compromiso? Pero sí ya lo veníamos viendo y en todo el proceso estuvimos hablando de eso. Y él aparte habla de que su único jugador por izquierda que le podía defender era Gallardo. Y era Gallardo porque a como diera lugar lo quería poner ahí. Y en el lateral derecho nunca utilizó un lateral derecho y siempre creó una avenida contra Brasil. Y entonces al final de cuentas, ¿qué tan difícil en la vida es decir, hoy ganaron los futbolistas y hoy lo perdí yo? O sea, ¿cuánto cuesta eso, caramba? Y luego cuando pasen 15 años decir, los futbolistas ganaron y lo volví a perder yo. ¿Cuánto cuesta eso? Mal, verdaderamente mal. Un técnico que para mí tenía un ideal, tenía un estilo, y en esta entrevista brasileña perdió el estilo. Y cuando pierdes el estilo, pierdes todo. Yo recuerdo ese partido muy bien, Jared, tú estuviste de hecho en el estadio, inicia con Rafa Márquez, hace superioridad numérica el equipo mexicano en la media cancha, pero Brasil adelanta una línea de mediocampistas, empieza a saltarla con facilidad y llega muchas más veces. Guillermo Ochoa tiene que detener varios de los disparos, pero tampoco vi que el equipo mexicano de alguna manera estuviera aterrado, aunque había muchos disparos o aunque no metieran el gol, había varias llegadas y disparos del conjunto mexicano. ¿Quién se equivocó? ¿Los jugadores o Juan Carlos Osorio en ese partido? Bueno, yo creo que es difícil saber exactamente quién se equivocó. Si el técnico hermano, en la planeación. Bueno, en mi opinión, creo que pasó lo que la mayor, o lo que todos pensábamos, que Brasil iba a ganar, porque Brasil es mejor que México en ese momento, porque tiene mejores jugadores, que México le puede competir y hacer partido con entrega y con lucha y con un gran equipo, con un buen planteamiento. Claro que se lo puede hacer y a lo mejor hasta le puede ganar, pero creo que para mí esa selección, desde el momento en que nombraron a los jugadores, no iba, desde mi punto de vista, completa en relación a los jugadores que tendrían que ir por las posiciones. Recordarán que él siempre estuvo peleando un contención y no llevamos un contención que supiera quedarse ahí, que marcara ahí, que no tuviera tanta salida a lo mejor, que le diera un equilibrio. Y ahí creo que fue donde perdió mucho más el equipo mexicano, no solamente contra Brasil, sino en muchos partidos que jugó el profesor Osorio, por querer poner un contención que tuviera altura para que él fuera en los balones frontales de los despejes del portero, fuera el contención y no los centrales tuvieran que ir hacia allá. Y bueno, ya después le sumamos que puso a Gallardo de lateral izquierdo cuando no es su posición habitual, él está acostumbrado a atacar, por el lado derecho siempre queriendo poner a alguien más, en muchas ocasiones que puso a centrales que solamente los hace ver mal. Entonces yo creo que ese partido realmente la gran culpa la tiene Osorio para mí. El latino Osorio. Retomando lo que dice Jared, Mauricio, y tú que también estabas en la cobertura de ese partido cuando trabajabas para Televisa Deportes, que estabas en la cobertura del terreno de juego y también en zona mixta. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las claves del juego? Retomo un poco lo de Jared, que lo sabíamos todos, utilizaba a jugadores que no eran nominales de su posesión, ya sea mediocampistas de contención, o sobre todo por esa lateral de la derecha. Brasil, de hecho, llegaba mucho por su sector izquierdo, llevándose por velocidad, a jugadores altos, robustos, de gran físico, pero que no eran laterales nominales, Mauricio.
Sí, Edson Álvarez fue lateral por derecha en ese partido. ¿Por qué? Porque Carlos Salcedo, el que venía jugando como titular en esa posición, lo recorre como central para que juegue con Hugo Ayala, entendiendo que Héctor Moreno estaba suspendido por una acumulación de tarjetas. Yo creo que la Copa del Mundo México la pierde no contra Brasil, México la pierde contra Suecia y me tocó vivirlo cuando termine ese partido y cuando tú ves cómo sale golpeado el grupo, cuando salen del estadio, cuando salen del vestidor, ya después de la última charla con Juan Carlos Osorio, tú te das cuenta en el rostro de los futbolistas que el golpe había sido muy fuerte y los pocos días entre un partido y otro no fue el tiempo suficiente para recuperarse y llegar con el chip distinto ya al partido contra la selección brasileña. En el partido contra Suecia sí me parece que la responsabilidad es por completa del cuerpo técnico, concretamente de Juan Carlos Osorio, por querer ir a atacar, por querer ir a proponer el partido cuando lo que necesitabas era un empate para avanzar como líder de grupo y no encontrarte a Brasil en la siguiente ronda. Y si mal no recuerdo, se venía haciendo durante todo el proceso una serie de rotaciones, parte de su ideología de la periodización táctica, una serie de rotaciones para no ser predecible. Bueno, justamente en ese partido no hizo rotaciones. Exactamente. Ese último partido. En el momento importante se traicionó Juan Carlos Osorio. Justo después se reveló que líderes de la selección fueron a decirle que mantuviera el mismo. Y ahí esa idea fue traicionada utilizando el concepto de Mauricio Imay y se pierde. Tenemos que ir a una pausa. Se queda eliminado como sucede desde 1994 en los octavos de final. Volvemos con más.